Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar nuevamente hoy, como siempre, conectados. Qué bueno es congregarse. Gracias a Dios por las redes, por el internet, y vamos a aprovecharlo para el reino de Dios lo más que se pueda. Pero bueno, vamos a continuar con principios bíblicos para triunfar. Principios bíblicos para vivir en triunfo. Y estamos estudiando el tema de cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar a Dios. Esto es bien importante, cómo escuchar a Dios. Y vimos como punto número 1, lo primero que vimos, el punto número 1 en las clases pasadas fue ¿quién escribió la Biblia? El punto número 2 que vimos la clase pasada, bueno, también las 2, 3 pasadas, fue ¿qué tan confiable es la Biblia? Y vimos algunas escrituras que nos hablan de qué tan confiable es la palabra de Dios. Y hoy vamos a empezar con precisamente el número 3, que nos enseña, este punto número 3 nos enseña para qué nos ha dado Dios la Biblia. ¿Para qué nos ha dado Dios la Biblia? Ya he estado adelantando un poquito de esto en las clases pasadas, cuál es el propósito y el fin de la Biblia, para qué nos dio Dios la Biblia. Y lo primero que tenemos que entender ya con las clases que vimos anteriormente es que la Biblia es un libro sobrenatural. Recuerden esto, es un libro sobrenatural. La manera de ver la palabra de Dios, de ver la Biblia, es como un libro sobrenatural, porque tuvo una inspiración especial, una inspiración fuerte a través de la comunión que había entre los autores escribanos de la Biblia y el autor inspiracional de la Biblia, que es Dios. Recuerda que cuando alguien escribe algo hay dos autores ahí, hay dos autores. El autor escribano, que es el que escribe lo que tiene adentro, lo que tiene en su corazón. Pero está también el autor inspiracional, o la autora, puede ser la autora también, ¿verdad? ¿Quién es el autor inspiracional o la autora inspiracional? Fue la persona que puso adentro de el autor escribano lo que el autor escribano escribió, ¿verdad? Es decir, el autor escribano escribió lo que tenía adentro, pero lo que tiene adentro, lo que tenía adentro, se lo puso el autor o la autora inspiracional, mejor conocida como musa, ¿verdad? En el mundo del arte, así se le llama, es mi musa, ¿verdad? O sea, quien me inspira. Entonces, en este caso, el autor inspiracional es Dios. Lo que hace y convierte al libro, la Biblia, que es el conjunto de libros, lo hace sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural, ¿de acuerdo? Y para entender las cosas de Dios, tenemos que empezar a pensar de una manera sobrenatural, y esto es de una manera adulta, de una manera madura. Recuerda que si nosotros no maduramos en lo espiritual, seguimos siendo niños. La Biblia dice que nosotros podemos seguir viviendo como cuando no éramos incluso salvos, aun cuando somos herederos de todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que nos ha provisto por medio de Jesucristo. Nosotros podemos no tener nada de eso. Aunque somos herederos de todo eso, no podemos tener nada de eso porque seguimos siendo niños. Seguimos pensando como niños, hablando como niños. Algo que me pasa frecuentemente es que hablando con la gente, a veces la gente dice, pues yo no le veo nada de malo en eso. Esa es una expresión típica de un adolescente o de un niño. No sé si tú tienes hijos o te acordarás cuando eras niño que cuando tu papá te está enseñando o te está redarguyendo o te está corrigiendo o te está ilustrando en algo, ¿verdad? Como adolescentes inmaduros, nos decía, no hagas esto porque no se ve bien, o no digas esto porque no está bien. ¿Y qué decimos? Ay, pues yo no le veo nada de malo, ¿no?
Tengo conocidos que todo el tiempo se la pasan hablando mal del gobierno, mal del presidente. Y les he dicho, y son creyentes, estoy hablando de creyentes, desde luego, creyentes que supuestamente estudian la palabra de Dios, pero se la pasan más bien estudiando en la vagancia, o en la vagancia pretenden estudiar la palabra de Dios, y cuando les hago referencia, eso en nada te bendice, porque es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. O sea, todos los presidentes, gobernadores o gobernantes han sido puestos por Dios. Entonces, hablar en contra de ellos es hablar en contra de Dios, porque Dios los puso. Es que se equivocaron, sí, pero eso no te da derecho o no te bendice en nada el que tú estés juzgándolos, ¿verdad? Porque con la misma vara con la que los estás juzgando, con esa misma vara, la que usaste para juzgar, con esa misma vara te vas a juzgar a ti, y esa misma vara no te va a dejar poder creer en tus oraciones. ¿Por qué? Porque así como juzgaste a otros, te la tienes que aplicar a ti. Entonces Dios dice, toda autoridad es puesta por Él, entonces no hablemos mal de Él, no hablemos mal. ¿Qué dice la Biblia que hagamos? Que oremos por nuestras autoridades, que oremos por nuestros gobernantes. Eso es lo que dice. Si lejos de orar para bendecir, pedir dirección para nuestras autoridades, hablas mal de ellos, ¿es bueno o es malo? ¿Te bendice o te perjudica? Voy a ser completamente directo. Si tú bien dices, bendices, pero si tú maldices, maldices. Lo que quiere decir también, y te tiene que quedar claro, y no puedes vivir en una simpleza de ese tamaño, siendo creyente de la palabra de Dios, es que lo que se siembra se cosecha. Y por eso Dios dice, ora por tus autoridades. Ahora, que de plano tú estás viendo al presidente de tu país como un enemigo, ¿qué dice Dios que hagas con tus enemigos? Que ores por ellos. Y si tú, en lugar de orar por ellos, hablas mal de ellos, si no bien dices, no bendices. Y si tú mal dices de alguien, maldices. Y eso es lo que estás sembrando. Eso es lo que estás sembrando. A lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero déjame decirlo de esta manera. Es un libro sobrenatural que nos enseña, otra vez hasta me puse chinito, que nos enseña cosas sobrenaturales. Y necesitas estar de plano muy dopado o muy topado, mejor dicho, para no entender estas cosas sobrenaturales y seguir siendo un niño inmaduro o adolescente que sigue diciendo, pues yo no le veo nada de malo. Creo yo, y lo creo por lo que dice la palabra de Dios. Lo creo por lo que dice la Biblia. Así es de que esto lo aprendemos de David. David tenía mucho por haber hecho mal al rey Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David tuvo la oportunidad de matarlo. Estuvo en su recámara, en su alcoba. Y Saúl estaba durmiendo. Y David estaba ahí y había lanzas. Y David pudo haber matado al rey que lo andaba persiguiendo para matarlo. Y sin embargo, David se acordó de que Dios había dicho que no levantaras dedo en contra de tu autoridad, en contra de ninguna autoridad. Y no hizo nada. Pujó, hizo coraje, le dolió, sufrió, tuvo sus luchas desde luego, pero hizo lo correcto. ¿Cómo? No haciendo lo incorrecto. ¿Cómo empezamos a vivir cristianamente? Empezando a dejar de hacer lo incorrecto. Ya después preocúpate
y ocúpate en hacer lo correcto. Y te diría además esto: cuando tú seas un creyente que de verdad se preocupe y se ocupe en dejar de hacer lo incorrecto, Dios te va a escoger, te va a llamar y te va a usar para hacer lo correcto, para toda buena obra. Entonces, todo esto sobrenatural, obviamente los simples, los básicos, los inmaduros, los niños, los que se quedaron en la adolescencia, obviamente no lo entienden, ¿no? Y quizá a eso también se refería Jesucristo cuando dijo en el libro de Mateo: no a todos les es dado, no a todos les es dado. Y dice, por causa de la educación de sus padres, ¿verdad? No a todos les fue dado porque sus padres no los formaron bien, o por causa de ellos mismos, ¿no? Entonces, algo hicieron que por eso Dios dijo: no, a ti no te voy a dar, porque además, como lo dije la vez pasada, si Dios te da algo y Él ve que tú no haces nada con lo que ya te dio, no te da más, porque sería injusto, y Él no es injusto. Él, en su justicia, si te enseña algo y tú lo practicas, te enseña más. ¿Por qué? Porque es lo justo. Te enseñé algo, lo recibiste, lo asimilaste, lo entendiste, lo practicaste, lo justo es que te enseñe más. Pero si te enseñé algo y no hiciste nada y te quedaste ahí en la simpleza, en la inmadurez, Él dijo claramente que no pone perlas y donde no, ¿verdad? No des perlas a las personas que no debes de darle perlas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Hablé de cosas sobrenaturales ahorita, de cosas espirituales ahorita. La simpleza no las entiende, ni las cree, menos las va a practicar. Pero el que entiende de las cosas de Dios, entiende de las cosas sobrenaturales, va a portarse justamente, y es precisamente aquel que busca portarse justamente, es precisamente el justo que podrá tener fe, y por su fe vivirá en la calidad mejor que Dios le va a dar. Eso significa vivirá en la mejor, no es sobrevivirá, no es la va a ir pasando, no es ahí la lleva, no. Va a vivir en una calidad de vida que Dios le va a dar. El justo por la fe vivirá. ¿Pero quién es el justo? El que la practica. ¿Sale? Ok. Entonces, la Biblia fue escrita por 40 hombres diferentes con diferentes ocupaciones. Se escribió durante un periodo de más de 1500 años en 3 idiomas. Fue el hebreo, el arameo y el griego. ¿Por qué se escribió en griego? Porque en aquel entonces el griego era como hoy el inglés. Era un idioma casi universal. Entonces, por eso se escribió en griego específicamente. Prácticamente todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, menos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se escribió en hebreo precisamente para alcanzar a los judíos. Es el evangelio que se escribió para los judíos. Por eso el libro de Mateo revela a Jesucristo como el rey, porque era la forma en cómo los judíos, los hebreos, podían identificar a su Salvador. Entonces fue el único libro que se escribió en hebreo, y todos los demás se escribieron en griego por ser el idioma universal en aquel entonces. La Biblia tiene un tema central tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y empieza desde el Génesis capítulo 1, ahí habla de Jesucristo. En el Génesis capítulo 3 también vuelve a mencionar a Jesucristo cuando dice: la simiente de la mujer te herirá al diablo en la cabeza. ¿Por qué? Porque la simiente de la mujer
que se refiere a Jesucristo, porque es el único ser humano que ha nacido solamente de un vientre de la mujer, sin haber sido fecundado por un hombre, sino que fue engendrado, mejor dicho, por el Espíritu Santo, herirá a Satanás en la cabeza, porque Cristo le vuelve a arrancar a Satanás la corona. Esa es la herida que hace Cristo, la simiente de la mujer, en la cabeza del enemigo. O sea, lo deja sin corona, lo deja sin el poder. ¿Quién es el que tiene el poder en una organización? La cabeza de la organización. Director, presidente, secretario, hablando del secretario porque es el número uno, ¿no? Como el secretario de Educación, es el número uno en educación, etcétera. En una casa, ¿quién es la cabeza? Pues el papá, y si no está el papá, entonces la mamá, ¿verdad? Y conforme a la palabra de Dios, el varón que tiene más de 12 años, siempre y cuando haya sido también bien educado para empezar a hacer los roles de cabeza de una familia. Eso realmente es un tema un poco difícil, porque hoy en día es difícil encontrar una familia donde se hayan preocupado y ocupado para que los varoncitos aprendan a hacer cabeza. Esto sí se da en la raza judía, ni siquiera hablo en la religión judía, dije en la raza judía, y así es con ellos. Pero bueno, entonces, el tema central en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es Jesucristo. Es el Salvador, es el Redentor, es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el amor de Dios manifestado, es el amor de Dios puesto en acción. Jesucristo pone en evidencia el amor de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Dios es amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que sea de amor, por amor y con amor para tu vida. Por eso dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque es de amor, por amor y con amor para nosotros. Por amor a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. ¿Ok? Ese es el tema central de toda la Biblia, el amor. El amor. El lector sensible percibirá que hay un autor supremo en la Biblia. Cuando tú te conviertes en un lector sensible porque has estudiado en un buen instituto, porque hay muchos, pero no todos son buenos, desde luego, porque has tenido un buen pastor, un buen maestro, porque has buscado como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, y Dios ha hecho justicia a esa búsqueda y te ha enviado a lugares donde no se predica palabra de Dios adulterada, sino se predica palabra de Dios no adulterada, que como dice la Biblia, por ella crecerás en tu salvación. Llegas a entender esa sensibilidad y tú, leyendo ya cualquier libro de la Biblia, atas cabos. Leyendo cualquier libro del libro de la Biblia te das cuenta que la enseñanza es la misma, todo el tiempo, la misma enseñanza, y es la enseñanza del amor. Es la enseñanza del amor. Es el conocimiento del amor, es el entendimiento del amor, es la práctica del amor. Pero se necesita esa sensibilidad que solamente un corazón dispuesto, dócil, humilde, puede ver y entender. Y la misma Biblia lo dice. Dios da esa gracia al que es humilde. Y entre más humilde eres, más gracia te va a dar Dios. Entre más humilde eres, más entendimiento de su palabra te va a dar Dios, más revelación te va a dar Dios. Vas a recibir revelación, y revelación que es algo que nunca has oído. A veces enseño a algunos pastores y me invitan
a dar algunos mensajes, enseñanzas, etcétera, y les he preguntado, ok, ¿saben lo que es revelación? ¿Y oran por revelación? Sí. ¿Piden revelación? Sí. Bueno, lo primero que tienen que saber es que revelación es algo que nunca has oído, por eso es revelación. Si tú revelas un rollo fotográfico, nadie lo ha visto antes. Las fotografías que se tomaron con un rollo fotográfico, y bueno, a lo mejor habrá chicos que me estarán diciendo, ¿qué es eso? Que es un rollo fotográfico, ¿no? Porque ahora todo es en memorias, ¿no? En memoria, todo se graba en la memoria del dispositivo, de la cámara, etcétera. Pero un rollo fotográfico era un rollo donde venía almacenado, enrollado, valga la redundancia, no me acuerdo ahorita del nombre, un acetato, creo que así se llama, un plástico especial que el momento en que entra la luz queda plasmada en ese material, y luego ese rollo se llevaba a los laboratorios, a las casas de fotografía, a ser revelado. Se pasaba por un proceso. Seguramente han visto alguna película donde pasan este tipo de cosas todavía, y revelaban la foto, ¿no? Después de tenerla remojando ahí en un químico, en el papel, ¡pum!, se revelaba la foto. Y esa foto, ese era el momento en el que por primera vez se veía esa fotografía. Nunca antes nadie la había visto. Algo que había sido capturado en ese plástico, en ese acetato o en ese material, disculpen la duda o la ignorancia, pero hasta que se revelaba la fotografía en el papel fotográfico, hasta ahí nadie había visto, ¿no? Entonces, eso es una revelación. Sin embargo, es bien chistoso porque hay mucha contradicción en este punto, porque muchos están orando por revelación, pero cuando les das una revelación que nunca han oído, pero que afecta o cambia sus conocimientos o sus costumbres, que además erróneamente han elevado al nivel de la palabra de Dios, y Cristo condena esto en el Evangelio de Marcos, no lo aceptan. Entonces, no entiendo por qué a veces quieren revelación, pero cuando se les da, como es algo que nunca han visto, que nunca han aprendido, lo rechazan. Entonces, hay que cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no seamos como animales irracionables, ¿cómo se dice? Irracionales, que rechazamos lo que no entendemos y hasta nos vamos hablando mal de lo que no entendemos. Y no lo entendemos porque es diferente a lo que hemos oído siempre. Entonces, debemos de entender que eso es revelación. La Biblia revela a Cristo y Cristo revela al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Cristo nos revela al Padre. ¿Tú quieres conocer exactamente al Padre? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Conoce a Cristo. Ve lo que Cristo hacía, así hace el Padre. Ve lo que Cristo decía, así dice Dios. Así dice el Padre. Si tú ves que Cristo enfermó a alguien, entonces el Padre da enfermedades. Si tú ves que Cristo no enfermó a nadie, sino que al contrario, Cristo sanó enfermos y quitó enfermedades y quitó males y pobreza en la gente, entonces así hace Dios. Así hace Dios. ¿Ok? Es bien fácil conocer a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo, ¡hey! El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Hey! Todo lo que hago no lo hago porque a mí se me da la gana, porque no lo hago por mi propia cuenta, por mi propia voluntad. Todo lo que hago y lo digo y lo enseño porque eso es lo que Dios Padre me dijo que dijera, hiciera o enseñara. Así es de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y de esa manera es bien fácil conocer a Dios. Tú quieres saber si Dios manda enfermedades, ve si Cristo las da, si Cristo las dio, si Cristo las mandó. Tú quieres ver si Dios
castiga a la gente, ve si Cristo castigó a la gente. Si Cristo le dijo, yo no te puedo sanar porque estás castigado, yo no te puedo sanar porque estás en pecado, pues todos estamos en pecado porque todos pecamos, y aquel que dice que no, está diciendo que Dios es mentiroso, dice la Biblia. Todos somos pecadores porque todos hemos pecado. Que como creyentes debemos de llevar una vida cada vez más santa, sí, estamos obligados. Y además Cristo nos empoderó para ya no pecar. Lo que Cristo nos ha dado en el nuevo nacimiento es una nueva vida, es un nuevo espíritu, como dice Juan 1, 12 y 13, recibimos un espíritu, un nuevo espíritu engendrado de Dios. Y con ese nuevo espíritu engendrado de Dios, Dios nos ha empoderado para no volver a pecar. Es difícil, sí, porque tenemos que cambiar un alma. Y para eso nos fue dada la Biblia. Para cambiar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestras costumbres y nuestra manera de hablar, sentir, decidir, intencionar, pensar y hacer. Para eso fue dada la Biblia. Ok, estamos en este punto número 3. ¿Para qué nos ha dado Dios la Biblia? Así es de que el tema central es Jesucristo. Jesucristo. Y como lectores sensibles percibiremos que solamente hay un autor supremo de la Biblia, y este es Dios. Ahora, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos un Dios tripartita con 3 personas, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Antes esto me era difícil de entender, pero después lo entendí de una manera muy fácil. Yo soy Paulino, a sus órdenes, servidor de todos ustedes después de Dios. Primero servir a Dios siempre. Ahora, soy una persona, ¿de acuerdo? Pero soy esposo, soy papá de mis hijos, soy pastor, soy maestro, y cada una tiene una persona o personalidad y función, pero soy la misma persona. Como esposo soy uno, pero no soy como esposo con mis hijos. No soy como esposo cuando tengo que ser maestro, o no soy pastor cuando tengo que ser maestro, y no soy maestro cuando tengo que ser pastor. No sé si me estoy explicando. Entonces, es lo mismo con Dios. Dios Padre es el creador, dador. Dios Hijo es el Salvador, es el Dios encarnado, es Dios hecho carne para salvarnos, para redimirnos. Y Dios Espíritu Santo es la persona de Dios que siempre nos está hablando. Es la persona de Dios que siempre está con nosotros. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todo el tiempo, con cada uno de nosotros y todo el tiempo. ¿Por qué dijo Cristo que nos convenía que Él se fuera en el Evangelio de Juan? Él dijo que nos convenía que Él se fuera porque Dios encarnado en la persona de Jesucristo solamente podía estar en un solo lugar, ¿verdad? Yo soy una persona y no puedo estar en muchos lugares al mismo tiempo. Estoy ahorita aquí. No puedo estar en la recámara, no puedo estar en el baño, no puedo estar comiendo, que eso me encantaría porque no he comido. ¿Me estoy explicando? Estoy aquí nada más. Entonces, cuando Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador, se refería a que el otro Consolador, que es la tercera persona de Dios,
Él sí puede estar con todos al mismo tiempo, no importa dónde estés. El Espíritu Santo ahorita está contigo donde estás y te está hablando a tu corazón. Fíjate bien, lo que tú estás aprendiendo, escucha esto. Estoy hablando cosas sobrenaturales. Lo que tú estás aprendiendo en tu corazón no es lo que yo te estoy diciendo. Es lo que te está diciendo el Espíritu Santo a través de lo que Paulino te está diciendo. ¿Me estoy dando a entender? Lo que tú estás aprendiendo en tu corazón no es lo que yo te estoy diciendo, sino es lo que te está revelando el Espíritu Santo a través de lo que yo te estoy diciendo, a través de esta clase. Por eso es vital ser espirituales y no perdernos la clase. La gente que verdaderamente es espiritual no se pierde ninguna clase. Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque saben que en cada clase hay bendición para su vida. Sabe que cada clase le va a dejar sembrado algo en su corazón que aunque no lo entienda conscientemente, en un tiempo va a dar fruto. Un tiempo lo va a entender, un tiempo, con razón, enseñó esto, o con razón dijo esto, o con razón Dios me dio esto a través del pastor o del maestro, o qué bendición. No es lo que yo te estoy enseñando, es lo que el Espíritu Santo te está enseñando a través de esta enseñanza. Y los verdaderos espirituales no se pierden ninguna enseñanza. A mí me costó muchas veces me costó mucho trabajo ir a la iglesia, ir a escuchar el mensaje. Muchas veces estuve a punto de abortar, de ya no ir, pero yo sabía que si yo no iba, el que iba a perder era yo. Yo sabía que el no ir y escuchar al pastor, a mi pastor, darme el mensaje, el único, no perdí a él, el que iba a perder soy yo. Hubo veces que no fui, sobre todo cuando estuve en la primera iglesia donde me empecé a congregar. De hecho, al principio empecé a ir una vez al mes, después 2 veces al mes y ya después cada 8 días. Y hubo domingos que no asistí por las razones que tú quieras. Pero cuando hubo razones de peso y yo entendí esto que te estoy enseñando ahorita, yo pedí al cassette y oí al cassette no una vez, sino 2, 3 veces. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios tenía para mí con esa enseñanza, con esa prédica. Y esto lo hacen los verdaderamente espirituales. Los que son carnales, los que son simplones o simples o básicos, no pasa nada. Pues, ¿qué tiene de malo, no? ¿Y qué tiene de malo? Pues yo no le veo nada de malo. Esa es una expresión típica de los simples, de los adolescentes. Pues yo no le veo nada de malo. Por eso Dios puso pastores para perfeccionar a los santos, dice la Biblia. Por eso Dios nos dio padres, porque como hijos, mientras no llegamos a los 26 años, no tenemos el cerebro completamente desarrollado para tomar correctas decisiones. Y aún así, habría que ver qué educación recibimos. Si realmente la educación que recibimos nos lleva a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios o no. Hay, por ejemplo, personas que no le ven nada de malo tener una cana al aire de vez en cuando. Hombres y mujeres. No le ven nada. Pues, ¿qué tiene de malo? Pues todo el mundo lo hace. ¿Verdad? ¿Por qué piensan así? Porque no conocen a Dios. No conocen el amor. El amor verdadero respeta. Y no va a hacer nada que le falte el respeto a los seres amados. Nada. Y esto también es espiritual, ¿verdad? Y del muy alto cielo. Entonces, vamos a ver rápidamente algunas citas para avanzar con este punto. Y es
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ya lo estuve compartiendo en algunas ocasiones pasadas, y la pregunta de este tercer punto que estamos estudiando es: ¿para qué nos ha dado Dios la Biblia? ¿Para qué nos ha dado Dios la Biblia? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios, y ya expliqué en la primera clase de este tema de cómo escuchar a Dios, ya expliqué lo que es inspiración, ya expliqué cómo Dios inspiró, Dios puso en el corazón de los autores lo que ellos tenían que escribir, y fue inspiración perfecta, ¿verdad? Cuando tú estás inspirado y estás escribiendo algo, tachas, borras o tiras ese papel y vuelves a empezar lo que estabas escribiendo, porque no es exactamente lo que sientes o tienes por dentro para plasmarlo en el papel, hasta que llega un momento en que dices: ahora sí, me quedó perfecto este poema, o me quedó perfecta esta carta de amor, le va a llegar a lo más profundo del corazón, o me quedó perfecta esta canción o este soneto, lo que sea, ¿verdad? Entonces, dice la escritura ahí que toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios y útil para, o sea, la Biblia es útil, es algo que tienes que entender. La Biblia es útil, y es útil para cualquier vida, toda la vida. Es útil para, dice ahí primeramente, enseñar. ¿Para qué nos ha dado Dios la Biblia, o por qué nos ha dado Dios la Biblia? El primer punto, ¿cuál es? Enseñar. A través de la enseñanza te redarguye. ¿Qué es redarguir? Ahí dice enseñar, redarguir. Redarguir es hacernos ver en qué estamos mal. Nadie puede estar bien si no sabe en qué está mal. Nadie puede estar bien si no sabe en qué está mal. Ningún coche está bien si está fallando de algo, y para que esté bien necesita saber qué le está fallando. Y puedes pagar mucho dinero hasta que sepan en qué está fallando y le arreglen eso. Si tú estás enfermo, el médico tiene que saber de qué estás enfermo, de qué estás malo, qué está mal en ti. Por eso te vas a consulta y él te ausculta, ¿verdad? Te toma la temperatura, la presión, tus latidos por minuto, te pregunta qué le pasa. A ver, cuenten, ¿qué le pasa? Pues que me duele aquí, me dio vómito, me dio diarrea. Si él no identifica en qué estás mal, te manda a hacer análisis. Vienes con los análisis. Si con los análisis no identifica en qué estás mal, te manda a hacer estudios. Estudios. Porque mientras los médicos no saben en qué estás mal, no puedes estar bien. Y esto es algo que Satanás ha perjudicado mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque Satanás ha creado una sociedad soberbia que produce más soberbia. Cada día la gente es más soberbia. Cada día la gente es más soberbia. Y cada día es más difícil decirle a la gente en qué estás mal. Conozco muchos pastores que no le dicen a la gente en qué están mal. ¿Y saben por qué? Lo dicen tal cual. Es que si yo le digo a la gente en qué están mal, se van a ir. Y no quiero que se vayan. Es que si yo regaño a la gente, se van a ir. Van a dejar de venir. Mucha gente deja de venir a la iglesia cuando enseño algo que los confronta. Eso es redarguir, confrontar. Redarguir es decirte en qué estás mal. ¿Para qué? Para que dejes de estar mal. Si tú no identificas en qué estás mal, no vas a saber eliminarlo. No vas a poderte corregir. Nunca vas a ser una mejor persona si no sabes en qué estás mal. Y el soberbio nunca quiere que
alguien le diga sus errores. Y esa es la obra más grande de Satanás en nuestra sociedad. Es una sociedad soberbia que produce más soberbia. Y cada vez la gente es más soberbia. Por eso cada vez la gente está más lejos de Dios y por eso cada vez hay más maldad en el mundo. El mundo está en crisis. El hombre, el humano, está en crisis. Los hombres y las mujeres están en crisis porque cada vez los hombres y las mujeres están más lejos de Dios por su soberbia. Su soberbia. No, a mí nadie me tiene que decir en qué estoy mal. ¿Verdad? Antes toda la sociedad estaba unida para educar a los niños. Hoy nadie le puede decir nada a tu hijo porque te pones Grinch, te pones como Hulk, te pones Transformers, te pones fiera, ¿verdad? Pero había un dicho que decía, de un mal hijo cualquiera es su padre. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un mal hijo, cualquiera tiene el derecho de educarlo como tú no lo has hecho. Pero, ¿qué hace la soberbia? A mi hijo nadie le dice nada, ¿verdad? A mi hijo nadie lo corrige, que para eso me tiene a mí, que soy su padre o su madre, ¿verdad? Y ahí tenemos puros soberbios que no quieren. Luego vienen, ¿no?, los papás y me dicen, pastor, por favor, ore para que mi hijo venga a la iglesia, porque ya andan malos pasos, porque esto, porque el otro, porque no me obedece, se está portando bien. ¿Y tú obedeces a Dios? ¿Tú vienes a la iglesia? ¿Tú has dejado de mentir enfrente de Él? ¿Tú eres fiel? ¿Tú diezmas? ¿Obedeces a Dios con todo eso? ¿Cómo quieres que tu hijo sea lo que tú no eres? Todo en esta vida es conforme a derecho. Entonces, ¿para qué nos dio Dios la Biblia? Para enseñarnos, para confrontarnos, porque después de que somos confrontados, corregimos. Para eso se nos dio la Biblia. Ser enseñados, redarguidos o confrontados, corregidos. ¡Qué bendición! Dice la Biblia que el que verdaderamente es espiritual es el que agradece cuando lo corrigen, y no solamente eso, ama y honra al que lo corrige. El que verdaderamente es cristiano, es espiritual, es el que no solamente da gracias al que lo corrige, sino que además ama y honra al que lo corrige. Eso es vital para ser un verdadero cristiano, para ser verdaderamente espiritual. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos hermanos de la carne conocen ustedes que son espirituales? Algo que se ha encargado Satanás en hacer en nuestra sociedad es que los hijos no respeten a los padres, número uno. Pero no nada más queda ahí la cosa. También se ha encargado en que los hermanos menores no respeten a sus hermanos mayores. Y por eso están expuestos a que les pasen cosas, desde luego. Porque se salen de la cobertura de Dios. Se salen del reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura. Y puede ser que tengas riqueza, pero no salud, o puede ser que tengas salud, pero no riqueza, o unidad familiar, o paz. Algo falla, algo falta, ¿verdad? A veces la gente me dice, es que estamos bien en esto y en lo otro, pero aquí estamos mal. ¿Por qué? No sé, pero seguramente es algo malo que hay que encontrar para corregirlo. Y una vez que se corrija eso que está mal, entonces, ¿qué dice ahí la Biblia? Termina siendo un ilustrado en la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos dio Dios la Biblia? Para ser enseñados, redarguidos, que quiere decir confrontados, ¿sí? Para ser enseñados, confrontados, corregidos e instruidos, ilustres en la palabra de Dios, en la justicia de Dios,
El que es ilustre en la justicia de Dios es ilustre en la palabra de Dios. El que es ilustre en la palabra de Dios es ilustre en la justicia de Dios. Y el que es ilustre en la justicia de Dios se convierte en rey. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el Rey de Reyes. No se refiere a los gobernantes nada más. No se refiere a los presidentes. No, se refiere a todos los que somos creyentes y que llegamos a un nivel de rey y vivimos, discernimos, entendemos y sabemos como reyes. Impartimos justicia como reyes, digan amén. ¿Entendemos este punto? Entonces, hay que ser ilustres. El que es ilustre en la palabra de Dios es ilustre en la justicia de Dios. El que es ilustre en la justicia de Dios es el justo, ya es el justo, que por ser justo ahora sí puede creer, ahora sí puede tener fe y por su fe vivirá como Dios quiere que viva. ¿Cómo Dios quiere que viva? Lo dice su reino. ¿Qué dijo Jesucristo del reino de Dios? Todo viene por añadidura. En el reino de Dios todo viene por añadidura. Ni siquiera tienes que orar por las cosas, mucho menos ayunar, mucho menos hacer sacrificios u obras muertas que se siguen practicando con el fin de forzar a Dios o chantajear a Dios o hacerle manita de puerco a Dios para que nos dé algo. No tienes que hacer esto. Cristo dijo, aquel que entra en el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le son añadidas. Vienen por añadidura. Ni siquiera las tenemos que pedir. Vienen por añadidura. Entonces, ¿qué nos debe de ocupar? Seamos sinceros, honestos y sensatos. ¿Qué nos debe de ocupar? Ser enseñados, ser confrontados o redargüidos, ser corregidos y ser ilustrados en la justicia de Dios. Porque si somos ilustrados en la justicia de Dios, todas las cosas nos vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque alguien que ya ha sido ilustrado en la justicia de Dios, alguien que ya es ilustre en la justicia de Dios, practica la justicia de Dios. Sacia su hambre y sed de justicia. Por eso es bienaventurado. Porque puede saciar su hambre y su sed de justicia. ¿Por qué? Porque ya ha sido ilustrado en la justicia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y luego dice el verso 17, el fin de todo esto, el fin de ser enseñado, redargüido, corregido e ilustrado en la justicia de Dios, es a fin de que el hombre de Dios, y cuando dice hombre de Dios, no, la palabra hombre que escribieron ahí en griego no significa varón, significa humano, ¿ok? Esto quiere decir que incluye a los varones y las mujeres. Y dice, a fin de que los varones y las mujeres de Dios, ya son de Dios. ¿Por qué ya eres de Dios? Porque ya fuiste ilustrado, corregido, confrontado y enseñado por Dios. ¿A través de qué? De las escrituras que fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios. Entonces tú ya te convertiste, al ser un ilustre, tú ya te convertiste de verdad en un varón o mujer de Dios para ser perfecto. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos para toda buena obra. ¿Qué significa toda buena obra? Todo lo bueno que puedes hacer, no solamente en tu vida, en tu familia, en tu sociedad, sino en la iglesia. Ser perfecto para toda buena obra. Ser perfecto para compartir la palabra de Dios. Ser perfecto para compartir las enseñanzas.
Eso es importante. He visto gente y me han platicado de gente que compartiste la enseñanza. No, esa nada más es para mí. No, esa nada más me la quedo yo para que luego yo se las enseñe a los demás, ¿no? Me he enterado de varones que oyen nuestras clases porque luego van y las predican a sus grupos de varones. ¡Qué bueno! Y no lo quieren compartir. No, toman nota, oyen, y luego van y predican en sus grupos de varones, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados, no dice medianamente preparados, no dice mediocremente preparados, no dice empíricamente preparados, dice enteramente preparados para toda buena obra. Esto es lo primero que debemos de saber, entender y vivir de por qué Dios nos dio la Biblia. ¿Por qué y para qué Dios nos dio la Biblia? Amén. Aleluya. Voy a terminar con una escritura. Todavía hay más escrituras que las veremos la semana que entra, pero déjame agregar una escritura del Antiguo Testamento que me encanta. Todos saben que es también de mis favoritas, que es Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Hoy en día tenemos que agregar que es de la ley del amor, porque de la ley a la que pertenecemos ahora como cristianos, como creyentes del Nuevo Testamento, creyentes del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la ley del amor. El Nuevo Testamento es la ley de Dios, pero es la ley del amor. La ley del amor. Entonces, bajo esta ley del amor, si nosotros de día y de noche meditamos en este libro de la ley del amor y hacemos todo lo que hacemos conforme a este libro, conforme a la Biblia, dice Dios ahí que van a suceder dos cosas. Harás prosperar tu camino. Eso quiere decir que para donde vayas, para donde camines, para donde viajes, para donde cambies tu residencia, tu negocio, tu empresa, tu ciudadanía, lo que sea, para donde vayas, harás prosperar tu camino. O sea, a donde vayas vas a prosperar. Abraham tenía esto perfectamente bien revelado y identificado. Por eso Abraham, cuando se separa de Lot, le dice a Lot, escoge para dónde te quieres ir, es tiempo de que nos separemos. Si tú te quieres ir para la derecha, yo me voy a ir para la izquierda. Si tú te quieres ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. ¿Por qué Abraham dijo esto? Porque él sabía que cualquiera que fuere su camino, Dios lo iba a prosperar grandemente. Abraham era el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo. En su vida no hubo alguien que fuera más rico que él. Él fue el hombre más rico del mundo, enriquecido por Dios. Abraham, que no tenía el Espíritu Santo como nosotros, imagínate. Pero bueno, ese es otro tema. Harás prosperar tu camino, y luego termina diciendo ahí Josué 1:8, y todo te saldrá bien, y la palabra clave es todo, porque todo en hebreo, en arameo, en griego y en cualquier idioma, todo significa todo. Y cuando todo te está saliendo bien es cuando tú no tienes problemas. Y esto, ahí te va una revelación. Esto significa que en el plan de Dios no es normal ni natural tener problemas. En la voluntad de Dios no está el tener problemas. Precisamente para eso nos dio Dios la Biblia, para evitarnos muchos problemas. Y si llegásemos a tener problemas, sepamos cómo resolverlos siempre. Así es que cuando tú sabes cómo resolver un problema siempre, en tiempo y forma, dime entonces cuál es el problema. Amén.
El tema es aprenderlo bien. De día y de noche medita en la palabra de Dios. Medita en estas enseñanzas para que todo lo que hagas lo hagas como dice la Biblia, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vivirás sin problemas. Para nosotros, para mí, no es normal tener problemas. Tener problemas es el resultado de la ignorancia. Por eso Dios dijo, mi pueblo fue vencido, pereció, falló o murió porque le faltó conocimiento. Esa es ignorancia. Siempre que haya ignorancia en algo, vas a tener problemas. Eso es todo por hoy. Sigo orando por todos ustedes, desde luego que sí, me encanta hacerlo. Dios los bendice y yo también. Nos vemos la próxima.